Bienvenidos a nuestro quinto programa de Abrazándonos. Aprende a amarte y a valorarte, desde RSC Radio Internacional. Qué alegría teneros una semana más. Y quiero daros las gracias a todos los fieles seguidores que me siguen cada semana. Y los nuevos, por supuesto, que se están incorporando. Deciros que esta semana vamos a seguir con la creación de la autoestima, de esos grandes escalones, y vamos a subir otro, que va a ser el autorrespeto. Pero, ¿qué os parece si repasamos un poquito los anteriores escalones? El primer escalón, si os acordáis en el primer programa, era el autoconocimiento. El segundo escalón era el autoconcepto. El tercer escalón era la autoevaluación. El cuarto escalón era la autoaceptación. Y ahora llegamos al quinto, que es el que vamos a hablar en este programa, que es el autorrespeto. Lo primero que vamos a hacer es que os voy a explicar por separado qué significa auto y luego también a qué está asociado el respeto. Porque eso es muy importante antes de detallaros un poquito y explicaros lo que es el autorrespeto. Auto realmente es un prefijo que significa por sí mismo. Muchas veces puede estar unido por verbos y también por sustantivos. Y luego el respeto está asociado a la consideración, a la delicadeza, a la obediencia y también a la veneración. Así que, ¿qué pensáis ahora juntando las dos palabras? ¿Qué es el autorrespeto? Yo deciros que para mí es un valor súper importante. Tengo muchos más, pero de verdad que es fundamental en mi vida. Pues deciros que el autorrespeto está realmente vinculado, pues lo que es el respetarnos a nosotros mismos, pero también respetar al prójimo, no solo a nosotros. Deciros que es muy importante el respetarnos a nosotros mismos y ser fieles a nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para así poder alcanzar la plenitud. Comentaros que el autorrespeto también supone anteponer nuestras propias necesidades a los demás. ¿Y a qué me refiero con esto? Esto no significa dejar de amar, por ejemplo, a nuestros amigos y familiares, ni tampoco amarlos menos de lo que se merecen. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que partir de una estructura realmente sólida y firme para poderles ofrecer a estas personas todo lo que necesitan y todo lo que deseamos nosotros darle. Pero no solo desde la propia necesidad para ellos, que quede claro que también nosotros tenemos nuestras propias necesidades y también son importantes, que eso no se os olvide. Es muy importante que tengáis claro que os debéis de priorizar, porque muchas veces estas necesidades que yo hablaba, siempre estamos pendientes de los demás y nos olvidamos de nosotros mismos. Yo os puedo decir que ahora no, pero antes, hace muchos años, yo siempre era mirar hacia afuera, hasta que llegó un día que hice clic y me dije a mí misma, ¿y quién cubre tus necesidades, Inma? Porque tú las estás cubriendo a los demás, pero ¿quién te cubre las tuyas? Y ahí de verdad os puedo decir que me cambió todo totalmente. Y ya desde ahí empecé a priorizarme yo. Pero que de verdad que os quede claro que eso no es que améis menos a las otras personas, a vuestros amigos, a vuestros familiares. No, es amaros primeros a vosotros, valoraros, el que os cubráis vuestras propias necesidades y también luego la de los demás, pero que no se os olvide las vuestras. Una de las cosas de las que tenemos mayor dificultad es el decir que no. Seguro
que muchas veces decís que sí cuando es que no. Y aquí os lanzo una pregunta. ¿Sois capaces de poner límites? ¿Sabéis muchas veces por qué no los ponemos? Porque tenemos miedo a ser rechazados. Así que yo os animo a partir de ahora que digáis que no cuando realmente sea un no, porque eso es respetaros a vosotros. Una de las características que mejor presenta el concepto del autorrespeto, ¿sabéis cuál es? Pues es la intención de no hacer nada que pueda lastimar o perjudicar la propia vida de la otra persona. Y como ya sabéis, este valor, como había comentado en los anteriores programas, está muy vinculado a la autoestima, por eso es uno de los escalones también muy importantes para tenerlo en cuenta a la hora de tener esa autoestima que realmente nosotros deseamos. Ahora os voy a dejar un par de ejemplos de autorrespeto para que tengáis un poquito más claro este concepto, ¿de acuerdo? El primer ejemplo que yo os diría es sentirse capaz de lograr cualquier cosa en la vida. Otro ejemplo es no permitir que otra persona hiera los propios sentimientos. Celebrar los triunfos, qué importante es esos objetivos, esas metas, eso que lográis. Negarse a hacer algo con lo que no se siente uno cómodo. ¿Cuántas veces hacemos cosas en las que no nos sentimos cómodos y no somos capaces de decir que no? Pues ya basta. Es hora de que aprendamos a decirlos y que nos respetemos. Otro ejemplo que yo os lanzaría es el ser comprensivo cuando algo no sale como se esperaba. Hacer ejercicio regularmente, por ejemplo, para mantenerte sano, es muy importante. Lo de establecer los límites que he hablado antes con las demás personas. Y un punto también muy importante, como ejemplo, sería confiar en nuestras propias habilidades, porque muchas veces no confiamos. Valorar el tiempo propio. Y aquí os lanzo una pregunta. ¿Valoráis vuestro tiempo? Y otro ejemplo también que yo os lanzaría es que toméis vuestras propias decisiones de forma independiente. Es muy importante el tomar vuestras propias decisiones. Aunque luego nos equivoquemos en esa decisión, pero es una decisión que has tomado tú. Y como comenté en los anteriores programas, nunca es un error, porque de los errores se aprende. Así que yo os animo a que seáis responsables de vuestra propia vida, a que toméis vuestras propias decisiones de forma independiente, no con lo que os digan los demás. ¿Por qué el autorrespeto es fundamental en nuestra vida? Pues yo os diría para tener una vida más plena y saludable. Así que, si os parece, os voy a dejar algunas estrategias con respecto al autorrespeto y ejercicios para que podáis cultivar este concepto de autorrespeto. Os voy a dejar 5, los 5 que para mí son los más importantes. El primero de todos sería la autoaceptación. ¿A qué me refiero con la autoaceptación que ya la vimos en uno de los escalones, pero lo voy a recordar? Es aceptar tus propias imperfecciones y trabajar para mejorar esas imperfecciones sin culparte, porque cuántas veces nos culpamos. Entonces, acepta esas cosas que no te gustan, esas imperfecciones, y trabaja sobre ellas para poder mejorarlas. Otra de las estrategias es practicar la gratitud. Qué importante es el dar gracias. Y muchas veces se nos olvida. Entonces, deciros que para mí la gratitud fomenta el respeto hacia uno mismo. Así que, de verdad, practicarlo cada día. Yo os puedo decir que todos los días, por la noche, agradezco lo que he tenido en el día.
Otro de los puntos es que controles tus emociones. ¿A qué me refiero con esto? A que aprendáis a manejar esos sentimientos, pero de una forma saludable. Que no te dejes llevar por esos impulsos negativos. ¿De acuerdo? Porque cuántas veces estamos en una discusión y nos ha pasado que sois a lo mejor demasiados impulsivos y no controláis esas emociones. Hay que dejarlas fluir, pero también pensar lo que decimos. Otra de las estrategias fundamentales es el ser auténtico. Importante, para mí es fundamental. ¿Y a qué me refiero con ser auténtico? Pues a que no te compares con los demás. Tú, eres único y nadie va a ver como tú. Entonces, enfócate, yo aquí os diría, a ser la mejor versión de ti mismo, sin imitar a nadie. ¿Qué necesidad tenéis de imitar a una persona cuando vosotros sois muy valiosos? Entonces, ser auténticos con lo que sois. Yo os decía al principio que nosotros somos luces y sombras, y la gente y las personas de tu alrededor te van a querer por cómo eres. No hace falta que seas como otra persona. Y luego, el punto también que es muy importante, igual que para mí la gratitud, es el saber perdonarnos. Y también, aparte de perdonarnos a nosotros mismos, el perdonar a los demás. Porque para mí el perdón es un acto de respeto hacia uno mismo. También otra de las cosas que yo diría del autorrespeto, por lo menos para mí, el autorrespeto es la admiración o carencia de admiración que tenemos de nosotros mismos. ¿A qué me refiero con esto? Es el cómo medís vuestra propia percepción de comportamiento, realmente con vuestra propia métrica de éxito. Así que es muy importante que os deis cuenta que el respeto es un sentimiento de profunda admiración, tanto hacia nosotros como hacia una persona, sobre todo derivado por esas habilidades que comentábamos antes, cualidades y logros. Ahora, ¿qué os parece si os dejo 3 claves importantes para desarrollar ese respeto hacia nosotros mismos? ¿Os parece? Para que los tengáis en cuenta. Coger si queréis papel y boli para apuntarlo porque son 3 claves muy importantes que podéis llevar en vuestro día a día. La primera de todas es que asumáis que tenéis los mismos derechos que los demás. ¿A qué me refiero con esto? Que debemos tratarnos con la misma compasión y tolerancia, cariño y respeto como lo hacemos con los demás. Porque ¿cuántas veces no somos compasivos con nosotros mismos? ¿Cuántas veces no nos respetamos y no respetamos a los demás? Y aquí hago un inciso. ¿No os ha pasado cuando vais en el metro, en el transporte público, en el metro, en el autobús? Porque yo es que lo veo cada día cuando voy a trabajar. Cuando entra una persona embarazada o una persona muy mayor con su bastón y ves que nadie se levanta, nadie. Yo es que me da pena porque veo que se ha perdido ese respeto hacia esas personas. Porque nosotros el día de mañana vamos a ser también mayores, o vamos a ser madres, o nos gustaría también que nos cedieran el asiento. Y yo lo veo de verdad cada día. Hasta incluso os puedo decir que hay pegatinas puestas en los asientos de que ese asiento está reservado para esas personas. Y da igual. Y me da pena que no haya ese respeto hacia los demás. Si no damos ese respeto a los demás, ¿qué respeto nos estamos dando a nosotros mismos? Bueno, después de este inciso que quería comentaros, la segunda clave para desarrollar ese respeto hacia nosotros mismos es comprender que somos tan valiosos como las otras personas que comparten nuestra vida.
que nos merecemos también que nuestras necesidades sean atendidas. Que es lo que decía al principio del programa, no solo las necesidades de los demás, que está muy bien, pero también nuestras propias necesidades, porque así nos estamos respetando a nosotros, nos estamos dando un valor, porque nuestras necesidades son igual de importantes que las de la otra persona. Y como tercera clave, para que la tengáis en cuenta, es que seáis conscientes de vuestros puntos débiles y de vuestros errores. ¿A qué me refiero con esto? Sobre todo, que tengáis en cuenta una cosa, que aunque seáis conscientes de esos puntos débiles y de vuestros propios errores, porque como he comentado antes, de los errores se aprende, pero que no os condicionen vuestra vida ni vuestra relación con vosotros mismos, ¿de acuerdo? Es importante que seáis conscientes para poder mejorar esos puntos débiles y esos errores, pero nunca que os condicionen, ¿de acuerdo? Bueno, después de dejaros estas 3 claves importantes para que podáis desarrollar vuestro respeto hacia vosotros mismos, os preguntaréis, vale, tengo las claves, pero ¿cómo puedo construir ese autorrespeto? Tranquilos, que os voy a dejar una serie de pautas para que podáis cada día el ir construyendo ese autorrespeto que es tan importante en cada uno de nosotros. La primera pauta sería que practiquéis la tolerancia. ¿A qué me refiero? Pues que practiquéis esa tolerancia también hacia vosotros mismos, que seáis indulgentes, ¿de acuerdo? Otra de las pautas sería de que no te descalifiques, ni te insultes, ni te pongas etiquetas o motes. ¿Cuántas veces nos ponemos etiquetas? Basta ya de ponernos esas etiquetas, ¿de acuerdo? Luego, si realmente tienes una necesidad básica, pues que realmente aquí os aconsejo que sea lo primero en vuestra lista de prioridades, que sea por delante primero vuestras necesidades antes de la de los demás. Luego, otra de las pautas sería que si te felicitan por algo o te dicen algo, algún piropo, que lo aceptéis. ¿Nos ha pasado que os dicen, ay, qué guapa estás hoy, ahí te veo fenomenal? Y tú contestas, no, pues bueno, pues eso es que me verás con buenos ojos. Yo os digo que muchas veces lo he dicho, y no, vamos a ver, aceptarlo o cuando os reconocen un buen trabajo. Decimos, bueno, es que para eso estamos, es que pues lo podría hacer cualquier otra persona. No, lo has hecho tú. Entonces, que os deis el valor que os merecéis. ¿De acuerdo? Y luego, otra pauta también importante es que cuando te sientas enfadado o insultado, pues que puedas manifestarlo con claridad y con calma, ¿de acuerdo? Porque aquí os diría, porque tenéis derecho a sentirlo y también a expresarlo. Entonces, que no os calléis, siempre desde el amor y desde el respeto hacia esa persona, que lo manifestéis, el cómo os sentís, porque muchas veces nos callamos. Yo he estado muchísimos años, ya no, desde que me hice terapeuta, porque primero me he trabajado a mí misma, pero yo me he callado muchas cosas por miedo, miedo a que te abandonen o miedo a que te rechacen. Y entonces me callaba y luego yo misma decía, le podía haber dicho esto, le podía haber dicho lo otro. Pues no, que es que teniendo una comunicación asertiva hacia la otra persona y desde el amor y desde el respeto, se consiguen muchas cosas y siempre con esa calma, ¿de acuerdo? Luego, otra de las pautas también para construir ese autorrespeto es que tengáis claro que no sois inferiores a nadie, de verdad. Lo vuelvo a repetir porque para mí es tan importante esto, el no sentiros inferiores a nadie. Y si realmente alguien os está haciendo sentiros inferior,
pues desde aquí, desde mi respeto, decírselo, porque decir, no, yo valgo y soy una persona con grandes valores. Y tú no eres nadie para no respetarme, porque es muy importante que no os dejéis pisar, que os respetéis. Entonces, de verdad, que os quede claro que no sois inferiores a nadie. ¿De acuerdo? Y luego el último punto que yo os diría para construir ese autorrespeto es que os abráis a oportunidades de crecimiento y desarrollo. Creo que es muy importante, pero sobre todo, aquí os diría sin dejar de ser vosotros mismos. ¿A qué me refiero con esto? Que elijáis cuál es tu esencia y que seáis fieles a ella. Bueno, después de deciros las 3 claves, las pautas para construir el autorrespeto, súper importante, seguro que más de uno estaréis preguntando, ¿qué gano respetándome a mí mismo? Pues deciros que ganáis muchas cosas. No sabéis lo importante que es el autorrespeto. También los otros puntos, el autoconocimiento, la autoaceptación, el autoconcepto, todos los escalones son muy importantes. Pero yo ahora os voy a decir qué es lo que ganáis respetándoos por si algo. Bueno, seguro que os preguntaréis, ¿qué gano respetándome? Ya os he dicho las 3 claves, qué pautas puedo hacer para construir ese autorrespeto. Y ahora seguro que os preguntaréis, ¿qué gano respetándome? Pues os puedo decir que muchísimas cosas. De verdad, es un valor muy importante. Pero yo os voy a decir realmente lo que ganáis. Os voy a decir 5 cosas. Hay muchas más cosas, pero sobre todo las que a mí más me resuenan en mi vida. Pues sobre todo lo que ganáis es que el ser fieles a vuestras propias necesidades, deseos y valores. Otra de las cosas que también ganáis es que el sentiros con el derecho de decir que no. Lo que hablábamos antes de poner esos límites, el trazar esos límites razonables que realmente te protegen, ¿vale? Otra de las cosas que ganas es que te sientes más empoderado y tienes más confianza en ti mismo. Porque una de las cosas, aquí hago un inciso, dentro del autorrespeto, para mí dentro del autorrespeto está la confianza en nosotros. Si no tenemos confianza en nosotros, si no creemos en nosotros, como decía en una frase en el programa anterior, si lo crees, lo creas. Si confías en ti, tienes más seguridad. Si confías, tienes más aceptación contigo misma. Entonces, aquí lo que ganas autorrespetándote es que, como te decía, sientes más confianza en ti, porque si confías en ti, puedes llegar a conseguir esas metas, esos objetivos, y te sientes con ese empoderamiento. Luego, otra de las cosas también que ganas es que te vas a sentir más satisfecho con tu vida. Y eso os puedo garantizar que eso se va a reflejar en vuestras relaciones interpersonales. Si vosotros estáis satisfechos con vuestra vida, de verdad que eso lo vais a reflejar fuera, ¿de acuerdo? Así que eso que lo tengáis muy presente. Y luego, como último punto que para mí es importante, es el que seáis capaces de cuidaros a vosotros mismos, evitando en caer en comportamientos dañinos, ese diálogo interno, de verdad, que os habléis bien, que eso os lo he ido comentando en esta escalera de la creación de la autoestima. Entonces, qué importante es cuidaros a nosotros mismos, porque deciros que nadie nos va a cuidar como nosotros, porque nosotros sabemos lo que necesitamos. Así que ya es hora de que nos prioricemos y que nos cuidemos.
Bueno, ya nos vamos acercando al final. Comentaros que otra cosita más del autorrespeto. El autorrespeto también se manifiesta a través de una serie de acciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que esta serie de acciones nos van a ayudar a nuestro propio autocuidado y también a nuestro fortalecimiento de la autoestima. Así que os voy a dejar una serie de acciones para que las tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? La primera de todas es que establezcáis límites personales, que sepáis decir cuándo hay que decir que no, ¿de acuerdo? Para proteger vuestro tiempo y energía. Otro punto es que cuidéis vuestra salud física, que tengáis una dieta equilibrada, que hagáis ejercicio, yoga, mindfulness, el ejercicio que realmente os venga bien. Luego, otra de las acciones sería el fomentar el autocuidado. Muy importante, de verdad, ese autocuidado hacia nosotros mismos. Otra acción sería expresar nuestros sentimientos de forma honesta y respetuosa. De verdad, hacerlo. No os calléis. Como os comentaba antes, expresar esos sentimientos, comunicar vuestras emociones, qué es lo que sentís desde la propia calma, desde el amor y desde el respeto. Otro sería aceptar tus errores, el que reconozcáis vuestros fallos y, como he dicho en varios de los programas, esos fallos son oportunidades de crecimiento. No estáis fracasando. ¿De acuerdo? Tenerlo en cuenta. Otra acción es defender tus propios valores. Luego, una acción también importante que he dicho antes es priorizar tus necesidades. Que no descuidéis vuestras propias necesidades mientras estáis ayudando a otros. Porque primero sois vosotros. Y como os decía al principio del programa, eso no quiere decir que améis menos a los otros. Aprender a decir que sí cuando lo deseéis. Aceptar esas oportunidades que realmente os interesen. Y las que no os interesen, decir un no. Otra acción también que para mí es importante es dejar atrás esas relaciones tóxicas. Que os alejéis de esas personas que os desvalorizan, os perjudican, os bajan de vibración. Porque esas personas no merecen que estén en vuestra vida. Esta acción para mí, yo os la diría como que la subrayéis, que la pongáis en grande. Es hablaros a vosotros mismos con amabilidad. De verdad, que evitéis la autocrítica. ¿De acuerdo? Os la vuelvo a repetir porque para mí es tan importante. Es que os habléis a vosotros mismos con amabilidad. Dejar esa autocrítica. Vuestro diálogo interior. Eso trabajarlo mucho. Otra acción, establecer metas realistas. Que os fijéis esos objetivos alcanzables. No os pongáis objetivos que realmente, si por ejemplo os digo, vais a correr un maratón y de, yo qué sé, 20 kilómetros y nunca habéis corrido, pues que pongáis metas razonables y si no, prepararos para que podáis el recorrer esos kilómetros, porque por supuesto que lo podéis hacer, pero primero con una preparación, ¿de acuerdo? Otra de las acciones que podéis hacer es que mantengáis vuestros compromisos con vosotros mismos. ¿A qué me refiero con esto? Que seáis fieles a vuestras promesas y metas personales. ¿De acuerdo? Otro punto sería delegar tareas, no cargar con toda la responsabilidad y aprender a confiar en los otros. ¿No os ha pasado que en el trabajo, porque a mí sí que me ha pasado, el que no explicáis a la otra persona porque es que el tiempo que voy a dedicar a la otra persona a explicarle. Al final lo hago yo, lo hago rápido y como tengo muchas cosas que hacer, pues así yo me lo quito y no estoy perdiendo el tiempo. No es perder el tiempo, es también poder ayudar a la otra persona.
y el confiar en la otra persona. No cargarte con responsabilidades de esto, lo otro. No, hay que saber un poco delegar. Y digo en el trabajo como también digo en casa. ¿De acuerdo? Este también os diría que lo pongáis en grande, es aprender a perdonarte. A perdonarte a ti mismo, pero también aprender a perdonar a los demás. Sobre todo el superar el remordimiento y aprender a seguir hacia adelante. No os quedéis en ese remordimiento porque no os deja avanzar en vuestro día a día. Otro punto que también he comentado mucho en esta escalera es que celebréis vuestros logros, vuestros éxitos. Súper importante. Aunque sean pequeños, porque esos pequeños también son grandes. ¿De acuerdo? Practicar también la autoaceptación. Amar y aceptaros tal y como sois. Qué importante es eso. Esto, de verdad, yo también lo pondría en mayúscula. Tenerlo muy en cuenta. ¿De acuerdo? Y luego, ya para finalizar, es que toméis tiempo libre para vosotros. El que os dediquéis tiempo para vosotros mismos. Yo un consejo que aquí os daría para ya finalizar es que os pongáis en vuestro calendario, yo muchas veces lo hago, el decir, los martes de 5 a 6 voy a estar con Inma, dar un paseo por el campo o sentarme a hacer una meditación en el parque o me voy a poner a cantar, me voy a poner a bailar, que a mí me encanta. Pues que os pongáis en el calendario el quedar con vosotros. De verdad que es fantástico el dedicaros tiempo, igual que dedicáis tiempo a los demás, también os tenéis que dedicar tiempo a vosotros. Y para acabar, me gustaría compartir una frase que para mí es muy importante. La peor soledad es no sentirse cómodo con uno mismo. Es una frase que dijo Mark Twain. Daros las gracias por este nuevo programa. A todos los oyentes que me seguís cada jueves. A RSC Radio Internacional también. Y deciros que si alguien no ha podido escuchar los anteriores programas, pues que no se preocupe porque los puede escuchar en Spotify. Puede poner Inma Ortiz de Saracho, abrazándonos, y saldrán ahí todos los programas en Spotify. ¿De acuerdo? Y luego, si alguien quiere contactar conmigo, lo puede hacer por medio de Instagram en @Inma Ortiz Saracho con S. Bueno, os deseo una feliz semana, que de verdad que llevéis este autorrespeto a vuestra vida. Os mando un abrazo enorme, enorme y que disfrutéis de cada minuto y cada segundo de vuestra vida.